cada vez más agresivas, cada vez más resistentes a los antibióticos. Entonces, cuando ustedes brinden un antibiótico a un paciente, hay que darle a la dosis correcta, no le den a una dosis subóptima, porque eso genera más resistencia. Hay que dar la dosis de manera correcta. Hay antibióticos que se dan por kilo de peso, por ejemplo. No en el contexto pediátrico, sino en el contexto adulto. Hay antibióticos que necesariamente tienen que darse por kilo de peso. Sin embargo, muchos no lo hacen, damos la dosis como si el paciente pesara 60, y no todos los pacientes pesan 60 kilos. Bueno, entonces empezamos ya metiéndonos al tema. Y ¿qué cosa es la resistencia bacteriana, por ejemplo? La resistencia bacteriana o la resistencia de los microorganismos se define como aquella resistencia a un agente antimicrobiano que al inicio era sensible, O sea, una bacteria, por ejemplo, naturalmente sensible a un grupo de antibióticos, pero por algún motivo, ya sea por mal uso de antibióticos o porque otra bacteria le pasó genéticamente un mecanismo de resistencia, esta se vuelve resistente. Lo que más dice, la resistencia a los antimicrobianos surge cuando la bacteria, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que le hace más difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, aparición de formas graves y muerte. La resistencia a los antimicrobianos genera mucha mortalidad. En Europa aproximadamente mueren 23.000, 25.000 personas al año ocasionadas por una infección por un germen multiresistente. En Estados Unidos una cantidad similar, 25.000 personas al año. No se tienen datos en Latinoamérica, porque nosotros no hacemos, digamos, una vigilancia como debería hacerse. Y las infecciones por gérmenes resistentes no son de notificación obligatoria, entonces nadie está obligado a notificar. Por eso es que no tenemos datos precisos o datos confiables. Pero yo creo que la mortalidad es mayor en Latinoamérica, porque tenemos muchas deficiencias. Nuestro sistema de salud es muy deficiente. Manejamos la sepsis tardíamente, los antibióticos llegan a destiempo, a veces no tenemos el antibiótico a la mano, le damos la receta al familiar para que lo compre, a veces por temas económicos no lo trae. Yo pienso que la mortalidad en países como el nuestro es más alta, pero no tenemos los datos. ¿Qué más? La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos, Son las bacterias y no los seres humanos ni los animales los que se vuelven resistentes a los antibióticos. La resistencia a los antibacterianos es el proceso que utilizan las bacterias para tolerar y superar los efectos de los antibióticos. Es una definición de Nature. Sí, es cierto, como todo ser vivo, Los seres vivos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que hacen los seres vivos? Los seres vivos tratan de sobrevivir, mantenerse, perpetuarse. Entonces, antibiótico que aparezca en el mercado, bacteria que en un lapso de tiempo, sea corto o largo, desarrollará un mecanismo de resistencia. Esa es, digamos, la biología natural. O sea, las bacterias van a desarrollar resistencia. Eso es algo natural. Lo que queremos nosotros, con el uso prudente de antibióticos, es alargar la vida útil del antibiótico. Eso es lo que queremos. Porque tarde o temprano la bacteria será resistente. Eso es algo biológicamente natural. Hay resistencias naturales y resistencias adquiridas. La resistencia natural es aquella resistencia con la que la bacteria nace. ¿De acuerdo? Las bacterias nacen ya con un mecanismo de resistencia. Por ejemplo, esta bacteria Stenotrofomonas, por ejemplo. Esta Stenotrofomonas es resistente natural a los carbapenémicos, O sea, nosotros tenemos el concepto de que los carbapenémicos están entre las últimas líneas de tratamiento, lo top, pero Stenotrofomonas es resistente natural. La Stenotrofomonas solo lo tratas con Bactrim o con el levofloxacino, básicamente. Entonces, hay bacterias que son intrínsecamente
natural, resistentes a los antibióticos, ¿ya? O resistencia natural a los antibióticos. Y la resistencia adquirida es aquella resistencia en la que la bacteria, ¿no?, la adquiere por múltiples motivos, ¿no? Uno de ellos es la presión selectiva por el uso indiscriminado, prolongado de antibióticos, ¿ya? Entonces acá están los conceptos MDR, XDR, PDR. PDR viene de PAN, del prefijo PAN, pandrogo resistente, es decir, una bacteria que es resistente a todos los antibióticos, ¿no? Y de esto ya estamos viendo bastante en los hospitales. Por ejemplo, el Acinetobacter baumannii. Estamos viendo Acinetobacter resistentes a todos los antibióticos, ¿no? Pandrogo resistente. De ahí viene el término extremadamente resistente. Son aquellos y aquellas que son resistentes a todos los antibióticos, excepto a uno o dos. Excepto a uno o dos grupos de antibióticos, ¿no? Esas son las extremadamente resistentes. Y las multidrogas resistentes son aquellas que son resistentes a un antibiótico de cada una de 3 familias, ¿no? 3 familias, por ejemplo, ¿no? Tengo una E. coli que vemos que es resistente a ciprofloxacino, entonces ya tomó, ¿qué cosa? Las quinolonas. Vemos que es resistente a cefalosporinas de segunda generación, ya tomó otro grupo. Y vemos que es resistente a aminoglicósidos, ya tomó otro grupo de antibióticos, ¿no? Entonces, resistente a citro, a cefalosporinas, aminoglicósidos, ya es muy resistente, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones. No llamen multidrogo resistente a cualquier cosa, tiene que cumplir esta definición, ¿de acuerdo? Entonces, es la idea de la clase. Bueno, ya les había comentado algo sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Se dice que para el año 2050 la resistencia antimicrobiana traerá más muertes que incluso el cáncer o que incluso el VIH-Sida, ¿de acuerdo? Entonces, de acá a unos 25 años, la resistencia antimicrobiana es una de las primeras causas de muerte en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si no empezamos a hacer algo desde ahora, con el cambio de mentalidad que quiero que tengan ustedes, va a ser muy tardío. O de repente no va a ser en el año 2050, de repente de acá a 15 años ya la resistencia bacteriana va a ser una de las principales causas de muerte en el mundo. Y entonces esto es un tema serio, ¿de acuerdo, chicos? Es ¿cómo le llaman? La resistencia bacteriana es una pandemia. Hay resistencia bacteriana en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y es un problema no solamente en Sudamérica, sino en cualquier continente que ustedes, o en cualquier parte del mundo, perdón, ¿ya? También trae un montón, no solamente de muertes, sino también de gastos, ¿no? La parte económica también es importante, ¿no? Un paciente con una infección por un germen resistente o por una infección intrahospitalaria en los Estados Unidos ocasiona por paciente $38,000. O sea, un paciente con una infección intrahospitalaria genera un gasto de $38,000 durante toda su estancia, ¿no? UCI, antibióticos, enfermeras, etc. Es un gasto fuerte. Lógicamente el gasto no es $38,000, ¿no? Pero es fuerte, ¿no? Para lo que es nuestra moneda, ¿no? Seguramente algo menos, pero igual sigue siendo fuerte. Y miren, estas son las bacterias problemáticas, ¿no? O sea, acuérdense de estos nombres: Acinetobacter, Carbapenem resistente, ¿no? O sea, estos Acinetobacters que solamente pueden ser tratados con algún otro antibiótico. Las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos. Miren, este Acinetobacter causó 700 muertes en el 2017 en los Estados Unidos, solamente por Acinetobacter, ¿no? Y causó gastos de $281 millones, ¿no? Y las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos ocasionaron 1.100 muertes en los Estados Unidos
en el 2017 y 130 millones de dólares en gastos. También en los últimos años, ¿no? Hace unos 5 o 7 años estoy leyendo bastante o me vienen noticias, digamos, los weekly, los New Week, esas noticias de los CDC, ¿no? De que la Neisseria gonorrhoeae también está siendo resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Ustedes saben que la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual y básicamente lo tratamos con ceftriaxona, ¿no? Una ampolla de ceftriaxona de 500 miligramos o de 1 gramo, más unos días más un día de citromicina y ya está. Pero lo que se está viendo actualmente es que la Neisseria gonorrhoeae está siendo resistente a los antibióticos, ¿no? O sea, ya ceftriaxona en algunos países ya no sirve, ¿no? Entonces está usando carbapenémicos, ¿no? La carbapenem, por ejemplo. Las pseudomonas también es un problema, ¿no? Pseudomonas, Acinetobacter son bacterias intrahospitalarias, ¿ya? En gram positivos, los enterococos y los estafilococos son un problema, ¿no? El estafilococo aureus resistente a la meticilina es un problema en Estados Unidos, ¿no? 10.600 muertes en el 2017 por una infección por un MRSA, ¿no? Y el enterococo resistente a la vancomicina, sobre todo el enterococo faecium, ¿no? O faecium se escribe, pero se pronuncia faecium, es el que con mayor frecuencia es resistente a la vancomicina. 5.400 muertes por estos gérmenes. Entonces, como vemos, los microorganismos multidrogos resistentes generan mortalidad, ¿no? Mortalidad y costos, ¿no? Asociados a estas infecciones, que generalmente son infecciones intrahospitalarias. Ahora, ¿por qué ocurre la resistencia, no? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hay resistencia a nivel comunitario o a nivel hospitalario, ¿no? ¿Por qué hay resistencia? Uno, porque se investiga poco, ¿no? Entonces no sabemos cómo disminuir o cómo aplacar la propagación de las bacterias multidrogo resistentes, ¿no? En nuestro país se investiga poco sobre resistencia en comparación a Argentina o Chile, investigan más. Entonces, seguramente se va a empezar a hacer más investigación. Ausencia de comité de control de infecciones. Hay muchos hospitales, incluso clínicas, que salen a funcionar, a brindar atención al público y ni siquiera tienen un comité de control de infecciones. ¿No se han puesto a pensar ustedes que las clínicas si tienen un comité de control de infecciones? Yo creo que las clínicas grandes tendrán, pero las pequeñas no tienen. Entonces no hay nadie que vigile, ¿no? Y que haga un control de los procedimientos, que todo se lleve a cabo de manera correcta, ¿no? En sala de operaciones, en sala de procedimientos, higiene de manos, etcétera, ¿no? Ausencia de programas de control de infecciones, ya lo mismo. Uso irracional de antibióticos, ya lo hemos conversado bastante, ¿no? El uso irracional de antibióticos. Pobre calidad de los antibióticos. Nosotros en el Perú trabajamos con antibióticos que vienen de la China, ¿no? De la India, de Pakistán, lo más barato, ¿no? Lo más baratito, si es que no lo producen acá. Entonces ustedes cuando hagan su rotación fuera van a ver que la gran mayoría de las instituciones en otros países trabajan con los antibióticos originales, las moléculas originales, ¿no? O sea, acá trabajamos con moléculas alternativas porque es más barato, ¿ya? Pero no sabemos muy bien de la calidad de esos antibióticos. Y hay mucha gente que compara, ¿no? Dice, doctor, cuando he tomado el antibiótico de marca, te menciono una marca tal, que le costó como 7 u 8 veces más que el genérico, porque le va muy bien. En 2-3 días ya está bien. Pero cuando está tomando el que le costó 10 céntimos o el Blister un sol, ¿no? O sea, que no le va bien, ¿no? Sigue con las molestias, sigue con el dolor. Pero yo creo que hay que investigar eso, ¿no? Sino que no lo quieren hacer porque si no la gente se va a alarmar, ¿no? Y se va a ir encima del sistema de salud. Van a decir, ¿por qué me están dando antibióticos de dudosa procedencia? Y espero que no me graben, pero si no salgo que no me graben eso.
pero les digo para que sepan cómo se maneja, ¿no? O sea, la calidad de los antibióticos es importante, ¿ya? Eso tienen que saber ustedes. Y vigilancia, por ejemplo, ¿no? Hay que vigilar. Si un paciente tiene un germen resistente, por ejemplo, ustedes están pasando visita. Está pasando visita a un paciente que tiene pseudomonas resistente a los antibióticos y ni siquiera, ¿no? Enfermería le ha puesto un cartel, ¿no? en la cama del paciente diciendo que este paciente tiene un germen resistente y hay que tener cuidado, ¿no? Lavarme las manos antes de examinarlo, después de examinarlo, ponerme una bata, después de examinarlo, retirarme la bata, ponerme guantes, tener cuidado para evitar la propagación de esta bacteria. Las bacterias no viajan solas, muchachos, ¿ah? No es que la bacteria voló, ¿no? De un paciente a otro, ¿no? Nosotros lo llevamos en las manos, en la ropa, en la mano, en la ropa. Recuerden el celular, ¿no? Se han hecho un montón de trabajos de bacterias en el celular. Se han encontrado Acinetobacter, Enterococo, Estafilococo, ¿no? Entonces, ustedes creo que ni limpian su celular. Entonces imagínense, y duermen encima con su celular, en la cama, ¿no? Miren todo lo que están llevándose las bacterias del hospital a su casa. Entonces chicos, tened cuidado, sé que vivimos, todo es bacteria, ¿no? O sea, estamos acá, tocamos bacterias por todo lugar, pero tampoco hay que bajar la guardia. Y esto es lo que les decía de los antibióticos, ¿ya? O sea, hay evidencia de que los antibióticos Counterfeit es antibióticos de contrabando, ¿no? Antibióticos sin estudios rigurosos, ¿no? De bioequivalencia, ¿no? Subestándar, ¿no? Subestándar counterfeit antimicrobial drugs. Entonces, está escrito, ¿no? Está escrito que los antibióticos de baja calidad pueden tener un impacto en la salud del paciente. Eso, si quieren, lo revisan, ¿no? Ya tiene 10 años de publicado este artículo. Y también ya hemos hablado bastante, ¿no? De que no usamos bien los antibióticos, que los médicos y los médicos y los médicos. Ya, está bien. Pero del 100% de los antibióticos que salen al mercado, 100%, solamente el 30% se usa en salud humana. El 30% de los antibióticos se usan en salud humana, el 70% se usan en salud animal. ¿De acuerdo? O sea, a los ganados vacunos, por ejemplo, les da una infección dérmica, una forunculosis o una piomyositis. ¿Qué hace el veterinario? ¿Qué le da? Cefalosporinas, antibióticos. Los veterinarios manejan antibióticos. ¿Ya? Entonces, una gran cantidad de los antibióticos que se usan también se usa en salud animal, no solamente en salud humana. ¿Y ahí quién los controla? ¿Habrá la especialidad de infectología veterinaria? ¿Habrá un comité de control de infecciones de animales? No, pues no hay nadie, se pierde nadie, ¿no? Entonces ahí el veterinario se lanza a usar el antibiótico que él cree conveniente, ¿no? Y después, cuando esta vaca o este ganado X se sana y luego se sacrifica para la venta, ¿quién se los come? Nosotros, pues, ¿no? Tu bistec, ¿cierto? Tu parrilla, tu lomito. Ya pues, entonces, una carne que ha recibido una gran cantidad de antibióticos, no sabemos. No tenemos el historial médico del ganado que te vas a comer. No sabemos cómo fue criado, por último, ¿no? Entonces, yo pienso que la resistencia es un tema que no podemos evitar, porque hay muchas aristas, hay muchos caos, ¿no? Que no podemos intervenir, ¿no? Es imposible intervenir en todo, pero desde nuestra tribuna, como dirían algunos, desde nuestro lugar, desde nuestro asiento, podemos hacer algo para que esto disminuya, ¿no? Y ustedes de acá unos años van a tener licencia, ¿no? Licencia no para matar, ¿no? Sino licencia para hacer el bien, ¿de acuerdo? Entonces ustedes
sellar y van a prescribir antibióticos. Y espero que lo hagan al menos con cierta prudencia, Ok, y como se ha visto que la salud humana, la salud animal, la salud ambiental se relaciona, ¿no? Y eso se llama One Health, una salud, ¿no? El concepto de una salud. El concepto de una salud nace porque se sabe de que la salud humana no es un ente o no es un tópico aislado, ¿no? La salud humana no es aislada. Nosotros nos relacionamos todo el tiempo, ¿no? Incluso hay algunos que duermen con sus mascotas, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Duermen con sus mascotas. Entonces, la salud humana no es algo aislado. Nosotros nos relacionamos con los animales y con el medio ambiente. Entonces, tenemos que abarcar estas, digamos, estas aristas, ¿no? Entonces, ya se han reunido gente de salud animal, de salud ambiental y salud humana para ver cómo cada uno trata de proponer mejoras y establecer un trabajo, digamos, armónico, coordinado, para que la resistencia bacteriana disminuya, ¿no? Esa es la idea, y que la resistencia bacteriana disminuya a nivel global. Bueno, hablando sobre los mecanismos de resistencia, tenemos varios mecanismos, ¿no? Modificación enzimática. Cuando hablamos de enzimas, entonces ustedes acuérdense del sufijo asas, ¿no? Beta-lactamasas, carbapenemasas, ¿no? Esas son enzimas. Si hablamos de cefalosporinasas, ustedes se imaginan enzimas que hidrolizan cefalosporinas, carbapenemasas que hidrolizan carbapenémicos, ¿no? Entonces, básicamente, y cuando hablamos de beta-lactamasas es amplio, son enzimas que hidrolizan a los beta-lactámicos, pero es amplio, no sabemos qué beta-lactámico, ¿no? Cuando yo digo beta-lactámico me refiero a penicilinas, me refiero a cefalosporinas, me refiero a carbapenémicos, me refiero a estereonanos, monolactámicos. Entonces, cuando yo digo beta-lactamasas es amplio, ¿no? Entonces, tenemos modificación enzimática, cambios en la permeabilidad del antibiótico. Ustedes saben que para que los antibióticos ingresen al sitio diana tienen que atravesar la membrana, primero la membrana negativa, ¿no? Membrana externa, membrana interna, ¿no? ¿Y cómo la atraviesan? A través de poros, ¿no? Entonces hay porinas que cambian su conformación, cambian su estructura y evitan que los antibióticos ingresen. Por ejemplo, un ejemplo de porina, la porina OPRD, que impide el paso del imipenem, por ejemplo, ¿no? También saben ustedes, porque esto ustedes lo han revisado en su curso de fármaco, que existen bombas de expulsión, ¿no? Bombas de expulsión. Son las bombas que eliminan o expelen los antibióticos del espacio periplásmico al exterior, ¿no? Son bombas de expulsión. Hay bombas de expulsión para cada grupo de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, en pseudomonas está la bomba más famosa, que es la OPRM, Bexabe-OPRM, que es la más famosa. ¿Qué más? Y tenemos modificaciones en el sitio de ataque del antibiótico, ¿no? Modificaciones en las PBP. Ustedes saben que las PBP son proteínas ligadoras de penicilina, ¿no? PBPs. Hay varios tipos de PBPs. Hay antibióticos que son selectivos para cada PBP. Entonces estas PBP se alteran, entonces hacen que el antibiótico no tenga afinidad por esta PBP y por lo tanto la síntesis de la pared bacteriana se sigue llevando a cabo. Entonces, yo diría que estos son los tres principales a grosso modo, no estoy hablando a detalle de cada uno de ellos, pero a grosso modo estos serían los principales mecanismos de resistencia, ¿no? Este es un ejemplo de las bombas de flujo, ¿no? Las bombas de flujo generalmente no te expulsan solo antibióticos, te expulsan varios a la vez, no solamente antibióticos, sino también sustancias químicas. Por ejemplo, se han visto que hay bombas de flujo para la clorexidina, ¿no? La clorexidina que nos lavamos las manos, ¿no?
para entrar a la sala de operaciones, clorexidina. Se han visto que hay bacterias que eliminan clorexidina, ¿no? No solamente antibióticos, y las bombas no son selectivas para un solo antibiótico, expulsan varios antibióticos a la vez, ¿ya? Con respecto a los gram positivos, Staphylococcus aureus es el que ustedes deberían considerar siempre. No siempre se van a topar con un Staphylococcus aureus en su vida, así vayan a ser radiólogos, siempre van a toparse con un Staphylococcus aureus toda su vida. Entonces el Staphylococcus aureus básicamente o es meticilino sensible, o es meticilino resistente, o tiene una sensibilidad intermedia a la vancomicina, o es vancomicino resistente, ¿no? Estos son los 4 fenotipos del Staphylococcus aureus, o Staphylococcus dorado, ¿no? El Staphylococcus aureus está bien. Lo más frecuente de un paciente que nunca ha usado antibióticos, ¿no? Es un paciente, digamos, por lo demás saludable. Lo más frecuente es que ustedes se encuentren con un staph meticilino sensible. Es uno de los más frecuentes. Si está en el medio hospitalario, es un paciente que ha sido posoperado o es un paciente que está hospitalizado por más de 3 días y ha adquirido una infección intrahospitalaria y se sospecha de un gram positivo, bueno, tengo que pensar que es un meticilino resistente, ¿no? Lógicamente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este Staph aureus vancomicino resistente? Ya, este de acá no se ha reportado nunca en el Perú. Nunca se ha reportado un Staph aureus vancomicino resistente. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un Staph aureus vancomicino resistente, me avisan, ¿ya? Me avisan. No, nunca se ha reportado. Creo que hasta el año 2016, 2018, porque de ahí ya le perdí el rastro. Había como 12 o 16 cepas reportadas en el mundo, ¿ya? Entonces es bien raro, ¿ya? Lo que hay sí es Staph aureus con resistencia intermedia a la vancomicina, eso sí hay bastante, ¿ya? Por eso que en esos casos hay fracaso terapéutico a la vancomicina y lo que hacemos es hacer el switch a linezolid, ¿no? Eso es en algunos casos, no en todos. La principal resistencia a Staphylococcus aureus por meticilino resistencia es por la presencia del gen MECA. El gen MECA, ¿qué hace el gen MECA? Altera la PBP2, la convierte en PBP2A. Y esta PBP2A hace que la oxacilina y la cefazolina pierdan afinidad. Por lo tanto, el tratamiento de elección en estos MRCA serían los glucopéptidos. Ya, serían los glucopéptidos. Por eso que los meticilinos resistentes que usamos, vancomicina, ¿no? De primera elección. ¿Ya? No podemos usar ningún beta-lactámico podemos usar, porque el gen MECA altera a la PBP2, la convierte en PBP2A. ¿Ya? Bueno, ustedes llegan al doctor, yo he leído que las cefalosporinas de quinta generación sí se pueden usar, sí, son las únicas, ¿no? De todos los beta-lactámicos, las cefalosporinas de quinta sí podríamos usar en MRCA. ¿Cuál es el problema? Que en el Perú no tenemos cefalosporinas de quinta, ¿no? Ceftalolina, por ejemplo, no la tenemos. Ceftobiprol tampoco lo tenemos. Son 2 cefalosporinas de quinta generación. Son las únicas cefalosporinas que cubren Staph aureus meticilino resistente. Y no la tenemos. Por eso nuestra primera elección es vancomicina. Bueno, acá es un ejemplo, ¿no? De cómo sería una resistencia a los glicopéptidos, ¿no? La resistencia a los glicopéptidos se da porque normalmente en la síntesis de la pared del péptido glucano hay una terminación que se llama D-ala-D-ala, ¿no? La D-ala-D-ala tiene afinidad por los glicopéptidos, se unen, tienen una gran afinidad y por lo tanto se paraliza la síntesis de la pared bacteriana. Hay un stop en la síntesis de la pared bacteriana, por lo tanto la bacteria muere, ¿no? Pero la bacteria, como es tan inteligente, algunas bacterias pueden cambiar esta terminación del pentapéptido, ¿no? En lugar de ser de ala, puede ser de ala de lactato o de ala X. Y ustedes ven que su conformación
conformación, su morfología cambia, ¿no? Entonces pierde afinidad por los licopéptidos y por lo tanto se sigue llevando a cabo la síntesis de la pared bacteriana. Como todas las bacterias, como les venía explicando, los estafilococos aureus también han sufrido, digamos, cambios en la resistencia, ¿no? Miren, de ser sensibles a las penicilinas, ahora ya incluso hay cepas que son resistentes a antibióticos de última generación, como banco, como la artomicina o incluso el linezolid. Felizmente en el Perú todas las cepas de Staphylococcus aureus son sensibles al linezolid, entonces estamos ahí bien. Con respecto a los gram negativos, solo acá para nuevamente mencionar, porque esto tiene que quedar, ¿no? De tanto que se repite tiene que quedar, ¿no? La bomba de expulsión, ¿no? Las beta-lactamasas, las carbapenemasas y las porinas, ¿no? Que son de las más frecuentes. Acá está la definición de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? ¿Qué son las beta-lactamasas de espectro extendido? Son enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar y causar resistencia a las penicilinas, a las cefalosporinas y a los monobactámicos, ¿no? Como las trionam, pero no hidroliza la cefamicina como cefoxitina ni a los carbapenémicos, siendo inhibidas por el ácido clavulánico. Entonces, nuestro tratamiento de elección cuando tengamos una BLE, ¿qué va a ser? Un carbapenémico. Va a ser un carbapenémico. No podemos usar cefalosporinas, ninguna cefalosporina, ni siquiera la de cuarta generación. Ustedes dirán, pero doctor, usted me está diciendo de que no hidroliza a la cefoxitina. Sí, pero la cefoxitina no se usa como tratamiento, se usa como marcador de la presencia de una BLE, ¿no? Entonces, no deberíamos usarlo como tratamiento, solamente los carbapenémicos. Y en algunas circunstancias podríamos usar amoxiclavulánico, ¿no? Pero solo si la infección es leve o si en el antibiograma nos dice que es sensible. Y las carbapenemasas son beta-lactamasas capaces de hidrolizar a los carbapenémicos. Acá están las principales bombas de las principales bacterias gram negativas, ¿no? No es necesario memorizarlas, no todas. En algún momento me la memoricé, pero no tiene sentido. Y acá las porinas, de repente la más frecuente, la más relevante sería la porina OPRD en Pseudomonas aeruginosa, ¿no? ¿Qué tiene de particularidad esta porina que impide el paso del imipenem? Entonces, ustedes van a ver en el antibiograma Pseudomonas aeruginosa, imipenem resistente, meropenem sensible. Eso significa que hay una porina OPRD. La porina OPRD es selectiva de imipenem, no de meropenem. Entonces, meropenem puede ser sensible. La pregunta es, ¿puedo tratarlo con meropenem? Bueno, si no tienes otra opción, sí puedes tratarlo con meropenem. Imipenem no deberías usar porque ya sabes que la porina está cerrada para el imipenem. Y también hay resistencia a los aminoglicósidos por modificación de las enzimas, ¿no? Pues son enzimas modificadoras de los aminoglicósidos. Y acá tenemos tres enzimas modificadoras de los aminoglicósidos: la acetiltransferasa, fosfotransferasa y nucleotidiltransferasa. O sea, son enzimas que modifican a los aminoglicósidos y los inactivan. También, como les decía, siendo colistina uno de los antibióticos de último recurso para el manejo de infecciones extremadamente resistentes, también ya se ha visto resistencia a la colistina, ¿no? Desde hace muchos años. No sé si ustedes sepan, pero hace unos 15 o 10 años en la China se usaba en los alimentos balanceados para los cerdos, se usaba colistinetato sódico. Se estaba dando colistina a los cerdos en su alimento balanceado para evitar de que adquieran infecciones, ganen peso, ¿no? O sea, los antibióticos en salud animal lo usan para que los animales no se enfermen y ganen peso. Para eso lo usan, ¿no? Entonces, en la China se usaba bastante colistinetato sódico. Incluso en Brasil también han encontrado granjas
donde usaban polistimetato sódico en sus alimentos balanceados. Esto ya está prohibido. La OMS lo ha prohibido hace como 10 años. Entonces se ha visto de que la resistencia a colistina también se debe al uso indiscriminado en salud animal. Entonces, después de hablar de todo este panorama de la resistencia, ¿qué es lo que deberíamos hacer para mitigar estas consecuencias, en algunos casos devastadoras, de la resistencia bacteriana en el mundo? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos hacer varias cosas, ¿no? Esta es una propuesta. Lo que deberíamos hacer es educar y motivar. Educar y motivar. O sea, educarlos a ustedes y motivarlos a usar apropiadamente, juiciosamente, prudentemente, racionalmente los antibióticos. Eso es lo que se debería hacer. ¿Qué más? Higiene de manos. Higiene de manos. Antes de la pandemia, recibíamos el vuelto del cobrador, ¿no? El vuelto, y después, ¿qué hacíamos? Nos metíamos la galleta, ¿no? El chisito a la boca, ¿no? ¿Cuántas bacterias creen que están consumiendo ahí? ¿No? Y hasta ahora lo hacen, ¿no? Le dan su pan al cobrador del micro y siguen comiendo su producto. Es inadmisible, ¿no? Pero bueno, lo hacemos y no nos pasa nada, no tenemos ni idea ni nada. Entonces imagínense qué tan contaminados debemos estar para que esa carga bacteriana no nos haga nada, ¿no? Entonces higiene de manos, y eso es en el contexto coloquial de ustedes, del día a día, pero la higiene de manos al examinar al paciente, ¿no? Al estar en contacto con un paciente, es importante. Alcohol gel en el bolsillo. Guías de tratamiento, ¿no? Todos los hospitales deberíamos tener una guía de tratamiento para saber qué hacer, ¿no? Qué hacer en una neumonía, qué antibiótico debe en una infección urinaria, en una celulitis, ¿no? Las vacunas, ¿no? Son importantes. ¿Qué dicen ustedes? Las vacunas son importantes. Recomienden a sus abuelos o sus padres, más de 60 años, vacuna contra el neumococo. ¿Cuántos de ustedes me han recomendado a su abuelo vacuna contra el neumococo, por ejemplo? Vacuna contra la influenza, ¿no? Entonces, los ancianos, los adultos mayores son los que más ingresan al hospital por neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Neumonías adquiridas en la comunidad que tranquilamente podrían haberse evitado con vacunas, ¿no? Entonces, la gente no se infecta, no se usa antibiótico, por lo tanto, menos resistencia, ¿no? La resistencia bacteriana es directamente proporcional al uso de antibióticos. Países con mayor consumo de antibióticos tienen más resistencia. ¿De acuerdo? Vacunas. ¿Qué más? Programas de control de infecciones, programas de uso racional de antibióticos, tener los antibióticos a la mano, ¿no? Hay pacientes que tienen infecciones por gérmenes extremadamente resistentes y en farmacia no hay el antibiótico para tratarlo. Entonces, el familiar tiene que comprar y a veces llega después de 2 o 3 días, o a veces después de haber hecho una pollada, eso demora varios días. Entonces, imagínense. Entonces, por cada hora que pasa y no damos el antibiótico correcto en el contexto de una sepsis, la mortalidad se incrementa. Y eso ustedes lo tienen que saber. Entonces es importante que las farmacias tengan antibióticos en sus servicios, ¿no? Una política nacional de control de antibióticos, de control de infecciones, que, bueno, recién se ha implementado, se está implementando, el uso racional de medicamentos, control y prevención de infecciones intrahospitalarias, vigilancia de los antibióticos y vigilancia de la resistencia bacteriana, y evitar antibióticos de baja calidad, ¿no? Habíamos comentado de la calidad de los antibióticos, que también es importante, sino que no lo vemos, o ustedes de repente todavía no lo ven, pero ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando empiecen a
su práctica médica. Se van a dar cuenta que la calidad de los antibióticos tiene mucho que ver. Entonces, para terminar, ¿qué conclusiones podemos sacar de la clase de hoy? Que la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública global, que la resistencia antimicrobiana es multifactorial, que el uso indiscriminado de los antibióticos, tanto en salud humana como animal, influye en la rápida aparición de la resistencia. El impacto de la resistencia antimicrobiana en morbimortalidad y en lo económico es alto. Ustedes han visto la gran cantidad de mortalidad y lo que ocasiona en gastos, ¿no?, para los sistemas de salud. Que cada vez es más frecuente la resistencia bacteriana en la comunidad. Ahora, le decía, ¿no?, es más frecuente una infección urinaria por un germen, ¿no?, de una paciente que viene de su casa, no viene de un hospital. Es más frecuente, cada vez no. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué venimos a eso? Porque en la farmacia pues, nos venden qué cosa. Cuando tienen ardor al orinar, ¿qué compran en la farmacia? Ciprofloxacin, iridium y una serie de cosas, ¿no? El iridium no es un antibiótico, es un antiinflamatorio, pero es lo que venden en la farmacia. Prevención, ¿no?, y control de infecciones intrahospitalarias son claves. La prevención y el control de las infecciones, y en eso ustedes tienen que ayudarnos, ¿no? Ustedes como estudiantes, cuando van a evaluar a un paciente, tienen que tomar las medidas de control de infecciones. ¿De acuerdo? No los quiero ver andando con su guardapolvo en la calle, ¿no?, en el centro comercial, en el cine, ¿no? Los pasan del cine, vienen una parejita con su guardapolvo, ¿no?, de una universidad X, ¿no?, viendo películas ahí en el cine. Entonces, el guardapolvo es para ir al hospital, no es para pasearse por la calle, ¿no? Ok, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ya? Solo un par de cultivos. Espero que nadie convulsione. Todos tienen que estar atentos. Un par de cultivos que son cultivos clásicos. Entonces, cuando ustedes vayan a sus sedes y vean un cultivo, ya ustedes tienen que saber qué mecanismo de resistencia tiene la bacteria. O sea, tienen que lucirse, ¿no? Que valga la pena que ustedes hayan venido un sábado. Hoy es un sábado, ¿no? Deberíamos, no sé, estar en otro sitio, ¿no? No aquí. Pero que valga la pena. ¿Ya? Entonces, dos cultivos clásicos. Hay más cultivos ahí, revísenlo, no hay problema. Pero mi intención es que ustedes hoy día sepan identificar bien una ble y sepan identificar bien una carbapenemasa, que es lo más frecuente en los hospitales. ¿De acuerdo? A ver. Este es un caso clínico típico, ¿eh? Bastante típico. Miren, esta es una mujer de 55 años con diabetes en tratamiento regular. Ella ingresa con 4 días de enfermedad, dolor lumbar derecho, ardor al orinar y fiebre, ¿no? Se automedica con ciprofloxacino en la farmacia, pero el farmacéutico le da cipro y fenazopiridina una vez, o sea, una dosis nada más. Y parece que con una dosis alivió y creyó que ya se había curado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Ustedes van a la farmacia, no les dan el tratamiento completo, ¿no? Les dan una dosis o para hoy y mañana, todavía te dice, ¿no?, el farmacéutico, ¿no? Hoy y mañana, ¿no? Y ya, bueno, luego de un día o 2 días, viene con fiebre, ¿no? 38 grados y dolor costolumbar derecho. Dolor a la palpación. Le hacemos puñopercusión lumbar derecho, bastante notorio, también algo en el izquierdo, pero predominantemente en el derecho, ¿no? Hemodinámicamente estable. Le pedimos algunos exámenes porque ya nuestro diagnóstico, ¿qué sería? Una pielonefritis, ¿no? Fiebre, dolor lumbar, ¿no? Fiebre, dolor lumbar, pielonefritis, ¿no? Le piden exámenes de laboratorio y mira, vemos un hemograma con leucocitosis,
5% de abastonados con neutrofilia, 80% de neutrófilos, una PCR elevada, una glucosa que también se elevó un poco por el tema infeccioso, y un examen de orina con leucocituria, ¿no? Más de 100 por campo y nitritos positivos, ¿no? Cuando ustedes ven en un examen de orina nitritos positivos, ¿qué les quiere decir? ¿Qué significa nitritos positivos? ¿No? Significa que probablemente, ¿qué bacteria esté siendo esta la que esté ocasionando esto? Una E. coli, pues, ¿no? Una E. coli, una enterobacteria. Nitritos positivos es E. coli, ¿no? Probablemente sea E. coli. Miren, la bacteria aislada fue una E. coli y este es su antibiograma. A ver, chequeen el antibiograma. Mírenlo bien. Este es un caso del día a día. Del día a día. Cuando ustedes evalúen un cultivo de cualquier parte del organismo, de cualquier fluido biológico, de cualquiera, el cultivo no se puede evaluar sin haberle preguntado al paciente por signos y síntomas. Nosotros no tratamos resultados de laboratorio, ¿de acuerdo? Nosotros tratamos pacientes. Entonces, el cultivo siempre se interpreta con el paciente. Entonces, no vayan a cometer el error de que el cuñado, el primo, el amigo, ¿no? Etcétera, le dicen, ya, pero tú que estudias medicina, este es mi cultivo, pero a ver, ¿qué tomo? ¿No? Por las puras no estudias en San Marcos, ¿no? Es la clásica. No, pues ustedes primero cuéntame cómo está el enfermo, ¿no? ¿Cómo está el paciente? ¿Qué tiene? ¿Qué síntomas tiene? Y de ahí yo te puedo ayudar, ¿no? Pero si tú no me dices cómo está el paciente, no te puedo ayudar, porque yo no trato resultados del laboratorio. ¿De acuerdo? Ese es el primer consejo que les doy. Cuando evalúen un cultivo, primero vayan a preguntar, entrevisten al paciente. Entonces, en esta paciente es evidente que tiene síntomas urinarios, ¿no? Y es evidente que tiene una pielonefritis. Así que de ese lado, ok, el cultivo vale, porque tiene la clínica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Habíamos dicho que E. coli es una enterobacteria y habíamos dicho también que uno de los principales mecanismos de resistencia de las enterobacterias son las beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, ¿no? Eso es lo que yo les vengo diciendo. Uno de los principales mecanismos de resistencia son las BLE. Entonces, por definición de BLE, ¿qué es lo que dice BLE? Beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, me va a tomar cefalosporinas de tercera, cuarta generación, de espectro extendido, tercera y cuarta generación. Entonces, yo tengo que ir a ver acá, en mi cultivo, como esto es una E. coli, ¿qué tengo que ver? A la cefalosporina de tercera generación. Quiero ver cómo está la cefalosporina de tercera generación. Entonces me voy a ver a la cefalosporina de tercera generación, pero para eso ustedes tienen que saber qué cosa es una cefalosporina de tercera generación. ¿Ah? Yo ya no puedo enseñarles fármaco ¿ya? Entonces acá, ceftriaxona, ¿no es cierto? Cefalosporina de tercera, ¿cómo está? Resistente. Entonces yo acá digo, esto es una BLE, probablemente. Esto es una BLE, probablemente. ¿Qué más tengo que ver? Si es que tengo una cefamicina, o sea, si es que está cefoxitina testeada en el cultivo, tiene que estar sensible para que sea BLE. Voy a ver si es que han testeado cefoxitina. Oh, sí, mira, han testeado cefoxitina. Sensible. Ya cumple 2 criterios de BLE. Y el tercer criterio de BLE es que una BLE siempre tiene que ser sensible a los carbapenémicos. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser sensible a los carbapenémicos. ¿Y cómo están ahí los carbapenémicos? Carbapenémicos sensibles. Meropenem, imipenem, ertapenem sensible. Ah, ok, este es un BLE. ¿De acuerdo? Este es un BLE. Ahora, acá viene la discusión, porque acá tengo varias cosas que dicen sensibles. Ahora la cosa es, ¿cómo lo trato?
¿no? ¿Qué antibiótico le doy? A ver, les dejo ahí para que vean qué antibióticos les podemos dar a la paciente. Carbapenem, claro, pero hay 3 carbapenems. Hay mero, imipenem y ertapenem. La discusión sería cuál de esos 3 carbapenémicos, ¿no? O si por ahí alguien se anima a manejarla con amicacina, o si por ahí alguien se anima a manejarla con nitrofurantoína, ¿no? Está sensible también. ¿Hay lista o no? Delegado, ¿hay lista? Ah, ya. Propósito, para no preguntar. Ya. Tímido el delegado. Alguien que quiera animarse a darle el antibiótico al paciente, a la paciente. ¿Alguien? Pero sí pueden votar, ¿no? Sí pueden votar, sí puede haber votación. ¿Quiénes? Levanten la mano los que estarían de acuerdo en manejarlo con amicacina. Amicacina. Nadie, ¿no? Nadie, ya, ok. Levanten la mano el que estaría de acuerdo en manejarlo con cefepime, que está sensible. ¿Nadie? Nadie. Levanten la mano el que está de acuerdo en tratarlo con ertapenem. Una. ¿Quién más? ¿Solo su compañera? 2. ¿Quién más? 3, 4. Ertapenem, 4. ¿Alguien más se anima con erta? Nadie más. 4 con ertapenem. Levanten la mano el que está de acuerdo en tratarlo con meropenem. Claro, ustedes son hinchas del Sporting Meropenem, pues. Porque eso les enseñan sus maestros, pues, ¿no? Ahí en los hospitales. Ya. Levanten la mano los que tratarían con imipenem. Ahí. Ya. Meropenem ganó, ¿no? ¿Qué dice el delegado? Meropenem ganó, ¿no? Meropenem ganó. A ver, vamos a discutir. Por eso el asunto de ver un antibiograma no solamente es saber si dice S o R, ¿ah? Eso, si yo le enseño a mi sobrino de 8 años, yo le digo, oye, S, ok, R no, aprende al toque. Eso no es el punto. El punto es interpretar, ¿de acuerdo? El punto es interpretar. A ver, vamos de arriba abajo, ¿ya? De arriba abajo. Amicacina, ¿por qué no? Podría ser una opción, ojo, podría ser una opción, pero ¿por qué no? ¿Por qué no en este caso? Es una paciente diabética, probablemente con algo de nefropatía diabética, y por los exámenes de laboratorio está séptica, posiblemente esté séptica, ¿no? Posiblemente. Entonces, los aminoglicósidos, como monoterapia, o sea, como único antibiótico en sepsis, no recomendado, ¿ya? Ese es un punto. Segundo punto, existe una posibilidad de que porque es BLE haya una corresistencia a los aminoglicósidos. Entonces, por esa pequeña posibilidad y por estar séptica, no recomiendo aminoglicósidos. Aparte de que la paciente debe tener algo de nefropatía. Y acuérdense que los aminoglicósidos son nefrotóxicos. Entonces, por ahí, como que no. Preferiría no usarlo. No sería mi primera elección. ¿Ya? Nos vamos a cefepime. Cefepime, por definición, las BLE que hemos dicho, las BLE toman cefalosporinas de primera a cuarta generación. Por más que la cefepime sea sensible, que es una cefalosporina de cuarta, no se debe usar. En BLES no se debe usar ninguna cefalosporina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ninguna cefalosporina en BLE. Ninguna. Entonces, por definición, de BLE no podemos usar cefepime. ¿Ya? ¿Qué más? Ertapenem. Ertapenem es un carbapenémico ideal
para las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Ideal. Es el carbapenémico ideal. Ideal. Aprobado por FDA para infección del tracto urinario, infecciones intraabdominales e infecciones de piel y partes blandas. Ertapenem es el antibiótico ideal para enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. La E. coli, ¿qué cosa es? Es una enterobacteria. Meropenem. Meropenem también es un carbapenémico, cubre pseudomonas y acinetobacter. Muy bueno para enterobacterias y también para las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Es un antibiótico excelente, pero cubre pseudomonas y acinetobacter. Mi pregunta es, ¿se ha aislado pseudomonas y acinetobacter? ¿Por qué yo tendría que usar un carbapenémico de tan amplio espectro? Si no, E. coli claramente no es pseudomonas ni acinetobacter. Yo reservaría meropenem para unas pseudomonas, para un acinetobacter, o lo reservaría en el caso mi paciente esté en shock séptico, si fuera esta E. coli ble, si estuviera en shock séptico, con E. coli ble en sangre. O sea, ahí puedo darle meropenem. Pero en este contexto, ertapenem es de primera elección. Y mipenem igual. Y mipenem es similar al meropenem. Cubre pseudomonas y cubre acinetobacter. ¿Qué habíamos hablado en la clase? O sea, me he pasado 50 minutos hablando de cómo preservar, cómo hacer un uso racional de antibióticos. Y claramente dando meropenem a esta paciente no estaría haciendo uso racional de antibióticos, porque le estaría dando un antibiótico de muy amplio espectro, que cubre pseudomonas y acinetobacter, en una bacteria que es una enterobacteria, que es una E. coli. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, el paciente va a mejorar, claro, va a mejorar, pero le está dando una bomba, ¿no? Va a mejorar, doctor, pero yo salí de la sepsis, ¿no? Saca, ¿no? Pecho, ¿no? Así siempre es un maestro, ¿no? Saco pecho, ¿no? Yo le di mero, pues salió, ¿no? Pero pudiste haberle dado ERTA, pues. Igual la paciente iba a recuperarse. Es un antibiótico de muy amplio espectro. Hay que reservarlo para otras situaciones. Ahora, si ustedes estuvieran en su centro de salud número 0005 del Cerro Tal y no tienen ertapenem, y tampoco tienen meropenem, tienen que darle amicacina. O sea, es la opción que ustedes tendrían para poder manejar a esa paciente, ¿no? Le dan una dosis de amicacina y le dicen, ¿sabe qué, señora? Por favor, vaya a buscar un hospital de mayor complejidad, ¿no? Vaya a la emergencia de Loaiza, a la emergencia del 2 de mayo, ¿no? Para que la puedan manejar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hagan su serum, no van a tener todos los antibióticos a la mano. Y van a tener que acomodarse o van a tener que brindar una primera atención con lo que tengan. ¿Ya? Entonces, amicacina podría ayudar, pero no es de elección. De elección en este caso es ertapenem. Lo que pasa es que ustedes no lo tienen mapeado porque en muchos hospitales no hay ertapenem. Por eso no lo tienen mapeado. Pero si ustedes, por ejemplo, los que hacen prácticas en el Almenara, en el Rebagliati, sí hay ertapenem. O sea, no creo que los que estén rotando ahí no hayan escuchado de ertapenem. Sí han escuchado. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, chicos. Ustedes aprendan medicina, primero aprendan lo que se debe hacer. Y después aprendan lo que haríamos con lo que tenemos. ¿No? O sea, acuérdense de eso. O sea, la pregunta no es qué haríamos con lo que tenemos. No, la pregunta es qué es lo que se debe hacer. Y eso es lo que tienen que aprender ustedes. Ok. Miren, este es otro caso. Este sí lo voy a hacer rapidito porque es igual que el otro. Es una ble también. ¿Ya? Es una ble también. Acá la diferencia es que esta es una bacteriuria sintomática. ¿A qué llamamos bacteriuria sintomática? Aquella paciente, porque la gran mayoría son mujeres, que tiene un urocultivo positivo para un germen, pero que no tiene síntomas urinarios.
Tú le preguntas, señora, ¿tiene disuria? No. ¿Le arde? No. ¿Le duele? No, no tiene nada. Eso es bacteriuria asintomática. Las bacteriurias asintomáticas, muchachos, no se tratan. No se tratan. No se da antibiótico a las bacteriurias asintomáticas. Solo se da antibióticos en el contexto de paciente gestante. Porque sí se ha demostrado que la bacteriuria asintomática en gestante te da ruptura prematura de membranas, sepsis, ¿no? Amenaza de parto pretérmino. Por eso sí se da tratamiento en gestante. Pero en otro contexto no. ¿De acuerdo? Entonces, este era un caso de una gestante con bacteriuria asintomática por Klebsiella neumonía Eble, en la que sí le dimos tratamiento porque, bueno, pues es gestante, ¿no? Y en gestante sí está recomendado tratar las bacteriurias asintomáticas. Por acá creo que traje un cultivo. Ya, a ver acá. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, miren, esto es una pseudomonas. A ver, miren bien el cultivo. ¿Qué dicen? A ver, chicos, nuevamente votación. Levanten la mano los que están de acuerdo en tratarlo con amikacina. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Ok. Levanten la mano los que están de acuerdo en tratar al paciente con meropenem. Pero ¿por qué se ríen si ustedes son hinchas del Sporting Meropenem? ¿Por qué se ríen? ¿Nadie? Bueno. Levanten la mano los que están de acuerdo en tratarlo con colistina. ¿Qué pasa? ¿No tienen manos? 1, 2, 3, 4. Supongo que todo el aula, ¿no? Ya. Colistina ganó. A ver. Cuando ustedes tengan pseudomonas resistentes a los carbapenémicos, pseudomonas, pseudomonas resistente a los carbapenémicos, no necesariamente es por carbapenemasa. No necesariamente es por carbapenemasa. Puede ser por bombas de expulsión, podría ser por bombas de expulsión, podría ser por cierre de porinas, ¿no? O, complicando un poquito más la situación, podría ser una hiperexpresión de una enzima que se llama AMC. Bueno, pero eso ya yo me entiendo, ¿no? Entonces, podría ser esa hiperexpresión. No necesariamente por carbapenemasas. Entonces, ese es el primer concepto. Ahora, ¿cómo saber si es o no por una carbapenemasa? Lo ideal en un hospital de primer mundo, te darían este resultado con un test de carbapenemasa, ¿no? O sea, acá abajo diría test de carbapenemasa positivo o negativo. Y todavía,
si fuera un hospital de estos prestigiosos, te diría qué tipo de carbapenemasa es. Si es una carbapenemasa de tipo A, si es una metalo beta lactamasa, o si es una carbapenemasa de tipo D. O sea, te daría esa información. Pero, como estamos ¿no? Como somos peruvianos, ¿cierto? ¿Cómo más o menos nos podemos dar cuenta? Por los mix, por las concentraciones mínima inhibitorias. ¿Ya? Y vemos acá que la concentración mínima inhibitoria del meropenem está más de 32. Eso a mí, indirectamente me dice que es una carbapenemasa. Es muy alto ese mix. Es muy alto. ¿De acuerdo? Es muy alto. El punto de corte para decir si es resistente o sensible al meropenem es de 4 a 8, de MIC, de 4 a 8. Esta tiene 32. Probablemente esto sea una carbapenemasa. Ahora, no sé si le habrán hecho carbapenemasa. Le hicieron un test de carbapenemasa y nos dijeron que hay una presencia de carbapenemasa. O sea, me han confirmado que hay una carbapenemasa. No me han dicho qué tipo de carbapenemasa, pero me lo han confirmado. Entonces, como es una carbapenemasa, muchachos, los carbapenémicos no los vamos a utilizar. Entonces, la única opción que tenemos en este cultivo es dar al paciente colistina. El problema con colistina es que es un antibiótico pésimo. Es pésimo. ¿Eh? Colistina solamente llega bien a riñón. De ahí no llega bien a ningún otro órgano. No llega bien a cerebro, no llega bien a pulmón, no llega bien a tejido, a cavidad intraabdominal. Incluso en cerebro, cuando hay ventriculitis por estos gérmenes, hay que darlo intratecal. O sea, hay que dar colistina intratecal. Pacientes que tienen derivación ventricular externa, es decir, cuando roten neurocirugía, van a haber pacientes que tienen derivaciones de líquido cefalorraquídeo. Por ahí le ponen el antibiótico. Eso se llama terapia intraventricular. Entonces, porque no llega bien colistina al sistema nervioso central. Y en pulmón tampoco llega bien. Por eso es que muchos antibióticos que no llegan bien a pulmón se dan nebulizados. ¿Han escuchado antibióticos nebulizados? Los antibióticos se pueden nebulizar. Se pueden dar nebulizados. Entonces, idealmente, en este caso, deberíamos dar al paciente colistina endovenosa y colistina nebulizado. ¿Y qué más? Y cruzar los dedos, ¿no? Cruzar los dedos. A pesar de que el paciente recibe la terapia ideal o adecuada, la mortalidad en estos casos es alta. 60%, puede haber éxito terapéutico en el 60% de los casos. O sea, de 10 personas, 6 pueden salir y 4 de repente no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, acá el tratamiento sería colistina. Ahora, hay otros antibióticos también que están disponibles, como ceftazidima Vivactam, por ejemplo, ¿no? Cefiderocol, ¿no? Son antibióticos que no lo tenemos a la mano. Son muy costosos, no lo tenemos a la mano, y yo creo que el mejor antibiótico en este caso sería colistina. Muy bien, chicos. Sí. Excelente también. Amicacina no llega bien tampoco a pulmón. Y la posibilidad, y como es una carbapenemasa, la posibilidad de que amicacina funcione es menor de la que funcionaría con colistina. Y ya saben que amicacina en monoterapia, en pacientes con sepsis, no es recomendado. Amicacina se puede dar combinado con otro antibiótico. Acá la pregunta sería, doctor, ¿y por qué no combinamos colistina con amicacina? ¿No? Sería la otra pregunta que ustedes me podrían haber hecho, ¿no? Sí, podemos combinarlo. El problema es que le va a reventar el riñón, ¿no? Porque colistina es nefrotóxico y amicacina es nefrotóxico. Entonces, lo más probable es que en 2-3 días el paciente tengamos una nueva patología, injuria renal aguda. Entonces, yo no recomendaría la combinación colistina-amicacina, ¿no? Porque es nefrotóxica. Estaríamos dando doble nefrotóxico. Lo que yo recomendaría sería darle colistina endovenoso y colistina nebulizado para optimizar mejor el tratamiento. Yo creo que esa sería la mejor opción en este paciente.
Chicos, hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, gracias.